Hola compañeros, buenas. Mi equipo y yo nos ha tocado el tema del eclecticismo e historicismo. Para empezar, pues necesitamos ver qué es el historicismo y el eclecticismo. Básicamente el eclecticismo forma parte del historicismo. Esto es debido a que el historicismo es una corriente de pensamiento que surgió, me parece que en Alemania, a finales del siglo XIX, impulsada por la obra de un personaje de apellido Dibny, a raíz de su distinción en las ciencias de la naturaleza, las ciencias del espíritu, basada en la distinción ontológica entre el mundo natural y el mundo histórico, al que considera el resultado de la acción única e irrepetible de los seres humanos. Los hechos a los que tal acción da lugar quedan vinculados al contexto en que se produce y la relación entre el pasado y el presente, únicos elementos que pueden permitir su comprensión. Básicamente lo que es el historicismo, hablamos de que es una corriente de pensamiento en la que en la arquitectura retomamos los elementos y los estilos del pasado, sobre todo lo que es por ejemplo el gótico, los elementos del renacimiento, de los griegos, de los romanos, para nuestra arquitectura. En este sentido, el eclecticismo entra en esta corriente, dado que surge en este mismo periodo de tiempo, y la diferencia es que pues en el historicismo hubo varias corrientes de estilos arquitectónicos, pero lo que se diferenció el eclecticismo de las demás es que mientras las demás eran, pues no sé, a lo mejor un neoclásico, un neogótico, estamos hablando de estilos que se referenciaban directamente a un solo estilo arquitectónico, a un solo estilo arquitectónico del pasado. El eclecticismo lo que hacía era, en base a varios estilos arquitectónicos del pasado, unirlos y de tal manera crear algo nuevo, algo innovador, que se viera de una manera atractiva a través de elementos de cada uno de estos estilos. Esto la ayudó y fue impulsado sobre todo por los burgueses de esa época, sobre todo los nuevos burgueses que querían llamar la atención al mostrar su poderío económico, y a su vez esto pues les gustaba mucho lo que es la ornamentación, tenían mucho el, las fachadas, sus fachadas tenían que ser muy atractivas. Para esto recurrían a la arquitectura ecléctica, que pues ahorita en este momento vamos a abordar sobre todo en qué lugares apareció. Principalmente apareció en Europa, eh, fueron sobre todo en países ya asentados, que fue Francia, Inglaterra y Alemania, que en esos momentos eran pues potencias económicas muy fuertes, y eso impulsó a que fuera un nuevo movimiento en esta arquitectura, ya que pues simplemente las arquitecturas que se tenían en ese tiempo eran demasiado rígidas y no permitían a los arquitectos pues tener ideas distintas, sino seguir un mismo patrón, es decir, no podían salirse de un lineamiento que ya estaba trazado. Entonces con esta arquitectura eclíptica lo que hacían era, ya en base a lo que ellos tenían como intuición, podría decirse, tomaban varios elementos de distintos estilos arquitectónicos del pasado y en base a esto creaban algo innovador. Entonces, como comenté, fue en Francia, Inglaterra y en Alemania donde se creó esta arquitectura ecléctica, donde salió más a relucir, sobre todo lo que es en Francia, que es el país más famoso por este movimiento ecléctico y representa el lugar de la inmersión de este movimiento. Posteriormente, pues vamos aquí a lo que es nuestro país, el continente americano, donde vemos que principalmente fue en Estados Unidos, en Norteamérica, donde surge este movimiento ecléctico. ¿Por qué surge? Debido a que pues, los arquitectos querían retomar las bellas artes de Europa, los elementos que funcionaban para dar este estilo
pues más clásico a los elementos. Entonces lo que hacían muchos arquitectos de aquí de Norteamérica, principalmente en los Estados Unidos, era de, digamos, por ejemplo, a los ayuntamientos, darles unos elementos más clásicos, pero con combinación de otros. Y a lo que son catedrales, este tipo de cosas, traían los elementos del gótico, por ejemplo. Entonces, digamos que fue esto debido gracias a que era un momento de prosperidad y en Norteamérica era un momento de que había mucha prosperidad, mucho aumento de riqueza. Entonces, con esto pues surgieron nueva aristocracia, nueva burguesía, que pues permitía a los arquitectos tener este tipo de movimiento, dado que pues como comenté anteriormente, las fachadas eran algo importante en esas personas, ya que con ello demostraban su poderío, su poder económico, y pues con elementos del pasado, pero dándoles una nueva imagen al mezclarlos todos, teníamos algo nuevo e innovador que atraía la vista de cualquier otra persona. Finalmente, pues el eclecticismo dio su fin cuando llegó el modernismo. En este momento fue cuando los arquitectos empezaron ya a tender más hacia este movimiento del modernismo, donde pues ya hay nuevos materiales, nuevas formas de construir, y van dejando atrás ya lo que es el historicismo y el eclecticismo. En lo que es aquí en México, también hubo este eclecticismo, dado que sobre todo la Revolución Mexicana, durante el Porfiriato, fue donde se tomó esto, dado que, como podemos ver en Bellas Artes o en el Templo Expiatorio de la Ciudad de México, podemos ver este tipo de arquitectura, donde se toman elementos de diferentes estilos arquitectónicos del pasado para dar una vista nueva, atractiva, que funciona para pues la ciudad. Y bueno, hasta donde he leído, el eclecticismo es un movimiento importante, dado que pues al retomar varios elementos de diferentes estilos arquitectónicos del pasado que fueron muy importantes, a su vez este movimiento ha dado obras que han perdurado en la historia de la arquitectura. Y bueno, aquí vemos también lo que es su ubicación temporal, es decir, que en qué momento estuvo inmerso la arquitectura eclecticista y el historicismo. El historicismo principalmente inicia en el siglo XIX y perdura hasta principios del siglo XX. Centraba todos sus esfuerzos en recuperar, como comenté, la arquitectura de tiempos anteriores. Se trataba de imitar sus estilos arquitectónicos de otras épocas, incorporándole algunas características culturales de ese siglo, mientras que la arquitectura ecléctica, como comenté, se dedicaba a mezclar estos estilos. La arquitectura historicista, como comenté, estaba más dedicada a imitar estas corrientes arquitectónicas del pasado, es decir, no es como que le incluyeran algo nuevo o que intentaran como que cambiarle un poco, sino que todo era en base al alineamiento del pasado. O sea, ellos lo único que querían era que fuera lo más exacto o igual a estos espacios arquitectónicos en el pasado. Y el eclecticismo era el que retomaba varios elementos del pasado, pero además les daba algo nuevo, algo que fuera de esta época en la que se desarrolló este movimiento. Entonces aquí vemos en la ubicación temporal, tenemos la ubicación temporal ecléctica inicial, que es de 1860 a 1880, y la arquitectura ecléctica plena, que es cuando ya está en su máximo auge esta arquitectura, que es del 1880 al 1910, que es ya prácticamente cuando termina y vamos al modernismo. Pues entonces, como comentaban, la arquitectura ecléctica inicial pues es sobre todo con la aristocracia muy joven que empieza a tomar fuerza en la historia del mundo finalmente, y pues quieren demostrar esto con sus fachadas, una ornamentación muy enfatizada,
Y ya finalmente en la arquitectura plena, ¿qué es lo que pasa? Que la burguesía pues ya ha tomado mucho más protagonismo y a su vez pues esto permite a los arquitectos que han seguido este movimiento seguir teniendo una cantidad de libertad mayor, y pues eso se ve concebido en las obras arquitectónicas que vemos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Aldo Rodríguez y les voy a platicar sobre los aspectos formales del eclecticismo y del historicismo. Les daré una breve introducción respecto a estos dos temas. Bueno, se pensaba que ni teniendo diversas alternativas la sociedad iba a estar satisfecha, mucho menos por esta atravesando en ese tiempo en una crisis completamente dura. Bueno, algunos ingenieros sugerían que en ese entonces ni siquiera el hierro como material futurista iba a ser un material de confianza. Entonces ya estamos tocando temas un poquito respecto a los materiales, como lo puede ser el hierro, que ya se hablaba en esa época de materiales que hoy en día, bueno, pues siguen teniendo un uso razonable en construcciones y en proyectos grandes. Bueno, déjenme invitarlos a conocer los aspectos formales. Los históricos se convirtieron en ropaje arquitectónico, así lo mencionan ellos, como ropaje arquitectónico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que entonces nuestros edificios, nosotros en ese entonces los podíamos vestir de tal manera que podíamos agarrar cualquier estilo arquitectónico y poder ponerlo en nuestro edificio. Así es, cualquier estilo podíamos agarrar de todos los que quisiéramos, vaciarlos en un mismo elemento y así poder nosotros decir que estábamos formando una arquitectura que le iba a gustar al público. Sin embargo, bueno, en este caso, pues la sintonía iba en sintonía con las artes decorativas, todos estos estilos arquitectónicos, las soluciones eclécticas, por eso es que nace de ahí lo que es el eclecticismo, y por ende pues las mezclas de los estilos de lo que estábamos platicando. Bueno, les iré mencionando, como lo van a poder ir viendo en la presentación, unos ejemplos arquitectónicos e iré mencionando algunos elementos de su propio estilo. Bien, en este caso, el primer ejemplo que yo les tengo es el del Café Piedrocci, el cual fue construido por el arquitecto Giuseppe Chiapelli en Italia, inspirado en el neoclásico para este elegante edificio y sin duda alguno, años más adelante, quien decidió añadir una estructura neogótica, como lo podemos ver en la presentación. Bien, al principio debió parecer que todo esto era posible y para muchos arquitectos así fue. Sin embargo, cada vez un número mayor de arquitectos decidió tomar su trozo de pastel, ¿sí?, y convertirlo tanto en cúpulas, en arcos apuntados, en columnas dóricas, en pilones egipcios, en estupas indios y en zigurats mesopotámicos, por mencionar algunos ejemplos. Bueno, todo esto se convirtió en una fascinante mezcla de estilos y tradiciones. En cualquier caso, para cualquiera que decidiera inclinarse por algún bando o por otro, todos se pueden combinar en un mismo edificio, como lo había mencionado previamente. El siguiente ejemplo que les traigo, les voy a mencionar varios, como pueden ver en la presentación. Uno de ellos es el Palacio de Justicia de Bruselas, muy mencionado en nuestros famosos libros de historia, los cuales los van a poder encontrar en estos temas de historicismo y eclecticismo. El Palacio de Justicia de Bruselas, que fue construido en una etapa de 1866 a 1883, y el cual engloba también elementos como los había mencionado, ¿no? El Rijksmuseum, también lo ejemplifico en esta presentación, el cual tiene un periodo de construcción de 1877 a 1885. ¿Okay? ¿Qué aspectos cubrían este tipo de proyectos que estoy ejemplificando? Bueno, algunos de ellos tenían arcadas blancas, frontones, campanarios, cúpulas, y se van a dar cuenta que son más o menos del mismo estilo de los que llegaron a fundar los mismos arquitectos. Otro ejemplo que van a encontrar y que es muy renombrado en los libros es la Ópera de París, de 1861 a 1874. ¿Okay? Se decía que ese proyecto era un proyecto sumamente ambicioso, demasiado ornamentado,
pero con diversos estilos. El arquitecto aquí lo quería denotar, como se ve en la imagen, en esta que es en el vestíbulo de la escalinata principal. Él decía que también era ¿cómo decirlo? Un evento pomposo y elegante el hecho de estar en un lugar como eso. ¿Okay? Otro ejemplo que les traigo es la iglesia de Sacré-Cœur de París. Igual tiene un periodo de construcción de 1875 a 1919. ¿Okay? Y bueno, igual aquí volvemos a ver prácticamente elementos muy similares, pero con otro tipo de tonos, de texturas a los ejemplos que habíamos mencionado anteriormente. Viene de una tradición bizantina, por así llamarlo, es la Catedral de Westminster, con un periodo de construcción de 1895 a 1903, ¿okay? El cual, bueno, esta catedral cuenta con suaves muros de ladrillo rojo, que son únicos, que se ven elegantes, ¿okay? Hablando de elegancia también, sus campanarios lo ilustran así los libros de historia, las antologías. En este caso pues hablan de que sus campanarios son sumamente elegantes, y las cubiertas que tienen como nave también dan a denotar que es un edificio único. Okay. Bueno, quiero cerrar mi parte con dos ejemplos completamente bonitos de esta parte de lo que es el eclecticismo y el historicismo. El primero de ellos me gustaría hablar, lo van a ver aquí ahorita en la presentación, lo que es New Scotland Yard. ¿Okay? Tiene un periodo de construcción de 1887 a 1890. ¿Qué es este? Bueno, igual se construye en Westminster por el arquitecto Richard Norman Shaw, el cual es un arquitecto igual con demasiado renombre, o muy nombrado en esta parte de la historia de la arquitectura. El cual, bueno, pues es un edificio en el que podemos ver que cuenta con cálidas fachadas, con hiladas de ladrillo rojo, al igual que el ejemplo anterior, las cuales se irrumpen por una serie de ventanas. Una serie de ventanas con diferentes estilos, como lo pueden ver en la imagen, que van desde las isabelinas hasta las barrocas. Bueno, sus tejados es un tejado de plomo que tiene frontones, unos frontones de un estilo barroco, y bueno, cuenta con obeliscos, en este caso en la imagen. Tiene unas hileras de ventanas de tipo, ¿cómo decirlo?, gavetables, y unas chimeneas demasiado altas para el edificio en el que estamos enfocándonos. Y bueno, para cerrar este último ejemplo con el que me gustaría, y que también es uno de los más renombrados, está de nuestro lado. Esta vez no se encuentra en Europa, se encuentra en el continente americano. Estamos hablando de Canadá, en la parte de Banff, en Alberta. El hotel Banff Springs Hotel tiene un periodo de construcción de 1886 a 1888. Se dice que este hotel decidió construirse en esa parte, ya que se encuentra en la parte alta de las montañas, para que pudiera tener una vista general del panorama y pudiera estar por encima de cualquier otro hotel. Era lo que en esa época lo conocían ya como los hoteles recreo. Los hoteles recreo, ¿qué son los hoteles recreo? Bueno, los hoteles recreo eran hoteles para los profesionistas o la gente que se dedicaba a los negocios, que tenía toda su vida ocupada. Tenía que ir a un hotel a cerrar algún negocio, porque tenía que ir a alguna ciudad de Norteamérica, tenía que hacer base ahí. Entonces se le decía que era recreo porque era un hotel donde podía sentirse sumamente cómodo, ¿no? El estilo de este hotel, igual, un estilo ecléctico. Bueno, fue construido por la firma canadiense de Bruce Price. Les comentaba, en la época del esplendor de los hoteles de recreo, ¿no? Estas cadenas de hoteles, hay muchos más a lo largo de esta zona, más bien, se edificaron de hecho cuando se construyó la línea ferroviaria de lo que conecta lo que es la parte de Quebec con Vancouver. ¿Okay? Les comentaba, pues se encuentra situado en las zonas altas montañosas de la parte de Banff. Y bueno, pues este es uno de los ejemplos más emblemáticos de lo que es el eclecticismo. Similar al ejemplo que dimos anteriormente, cuenta con una fachada o una parte intermedia del edificio, si lo vemos de arriba hacia abajo, donde su fachada es aladrillada, puro ladrillo rojo, sus techos de plomo, ¿okay? Y un sinfín de ventanas con diferentes estilos, ¿no? Y es uno de los ejemplos más bonitos que podemos dar para este tipo para esta
este estilo arquitectónico. Es todo por mi parte. Esta tendencia tiene su contexto a inicios de la Revolución Francesa, esto por el cual se intenta dejar atrás los símbolos del antiguo régimen y enfatizar más en lo que es el modelo refinado de la aristocracia. Con símbolos procedentes de la antigüedad, la cuales los revolucionarios utilizarán estos modelos para salirse de lo que era la viciada sociedad que estaban experimentando en ese entonces. Más tarde, y con tu coronación de Napoleón como emperador, este pasa al servicio del movimiento, tanto su simbología, así exaltando sus afanes imperiales, tratando de emular al Imperio Romano. Con la caída de Napoleón se restaura el sistema que habían creado en la Revolución Francesa y se instaura nuevamente el orden antiguo, sustituyendo al periodo imperial, que fue muy breve. Esto conlleva a que la burguesía, que se vea alzado protagonista de la revolución, en tanto sus conquistas políticas y económicas, ahora se consolida como la clase rectora, imponiendo tanto sus gustos como sus preferencias. Dichos difieren de los ideales heroicos y abstractos que tiene el neoclasicismo, dando la primera manifestación del romanticismo. En 1848, cuando termina la época de restauración de Francia, esto da comienzo a la Segunda República. La Francia del Segundo Imperio procura una imagen mucho más brillante y espectacular. Esto va a depender muchísimo del gusto de la mayoría del agrado de los burgueses. En este empeño de París por asombrar al mundo, llevará a cabo una serie de obras de enormes dimensiones, como la ópera de Charles Weynin, la reforma de la Catedral de Notre Dame y la ampliación del Palacio del Louvre. Refiriéndonos a la tipología del historicismo, esta se centra en recuperar la arquitectura de tiempos pasados. Trata de imitar los estilos arquitectónicos de otras épocas, incorporando características culturales de la época presente. Respecto al eclecticismo, se dedicaba a mezclar estilos para dar una forma a algo nuevo. Se destacan corrientes como la neobizantina y la neobarroco, aunque la que más tuvo auge en esta época fue la neogótica, que como su nombre lo indica, se basaba en un gótico resucitado. Entre las edificaciones realizadas según el estilo, destacan el Parlamento británico. También tuvieron mucha importancia algunas variantes orientales, como el neogótico indio, el cual un claro ejemplo es el pabellón real de Brighton. Dentro de sus elementos más destacados se encuentra el pináculo, una rica ornamentación, el rosetón, el tímpano, el arco ojival y la bóveda de crucería. Dentro del estilo neogótico tenemos como ejemplo la Catedral Nacional de Washington, que tiene techos puntiagudos, una tendencia en las grandes alturas, las grandes ventanales, pilastras, dinteles y un arco jovial. 6. Aspectos simbólicos, eclecticismo e historicismo. En este punto vamos a abarcar el lenguaje arquitectónico e iconográfico. Estos dos puntos hacen referencia a la localización de algún elemento arquitectónico que pueda darnos a conocer principalmente que se trata de esta corriente arquitectónica, por lo que tenemos que saber de dónde surge. El historicismo El historicismo surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se basa principalmente en la recuperación de estilos arquitectónicos de la antigüedad. La idea principal a implementar en este estilo arquitectónico es imitar estilos arquitectónicos antiguos con el pequeño detalle que se hace una añadición de algunos aspectos principalmente culturales de la época en la que se quiere recuperar, por lo que podemos decir que el historicismo no tiene un estilo arquitectónico como tal. El eclecticismo. El eclecticismo. El eclecticismo tiene sus raíces principalmente basadas en el historicismo, pero a cambio de el eclecticismo lo que trata de hacer es combinar uno o más estilos arquitectónicos para que de esta manera se pueda crear un nuevo estilo arquitectónico. Por lo cual tenemos que sobresaltar que en este estilo se recuperaron algunos estilos arquitectónicos emblemáticos, como puede ser el neobarroco, el neobizantino, el neogriego, el neocolonial, el neorromántico, de los cuales va a sobresalir el neogótico, ya que si nos damos cuenta en los principales edificios del eclecticismo vamos a encontrar más elementos neogóticos que de los
de los que van a sobresalir sobre los demás que ya les mencioné. Por último, podemos decir que en conclusión estos dos estilos no tienen ni un lenguaje arquitectónico bien definido ni un iconográfico, ya que su arquitectura se basa principalmente en estilos arquitectónicos que ya tenían estilos predeterminados o establecidos, por así decirlo. El principal aspecto que podemos notar para definir cuál es el historicismo y el eclecticismo es que vamos a encontrar la combinación, en uno vamos a encontrar la combinación de elementos arquitectónicos o diferentes elementos o estilos arquitectónicos, y en el otro vamos a encontrar la recuperación de estilos arquitectónicos con algún elemento nuevo que va a sobresalir sobre ello. Por último, podemos decir que la arquitectura eclecticística se basa principalmente en el historicismo, a diferencia que el eclecticismo va a combinar más de un estilo de arquitectura para poder sobresalir o sacar un estilo nuevo, y el historicismo va a tratar de recuperar arquitectura antigua insertando siempre estilos o detalles de la época. Como podemos observar en la siguiente imagen, podemos ver el estilo arquitectónico gótico, ya que como se dijo anteriormente, la arquitectura historicista trata de recuperar la arquitectura perteneciente a épocas anteriores, pero denotando algunos elementos culturales de la época en la que se trata de rehacer. Los principales elementos que se destacan aquí es la verticalidad, la luminosidad, el naturalismo y los detalles, que son algunos de los elementos más destacados de la arquitectura gótica. Por último, podemos resumir que la arquitectura ecléptica es la combinación de varios estilos y es difícil reconocer obras con esta corriente, ya que durante la época de la arquitectura en la que se desarrolló hubo muchos regionalismos muy marcados, por tanto son distintos los rasgos entre obras de la misma corriente en diferentes países. Los materiales y sistemas constructivos son un conjunto de elementos, materiales, procedimientos, herramientas, que todos estos en conjunto logran hacer un tipo de edificación. Los materiales es una materia prima o producto elaborado por el ser humano para poder crear una estructura en nuestra edificación. Esto quiere decir que hemos empleado distintos materiales a lo largo de todo el tiempo, con los cuales hemos adaptado cada uno de ellos para poder crear una edificación. Un sistema constructivo está hecho a base de materiales, herramientas, equipo, obra, mano de obra, el cual hace y crea una edificación. Estos sistemas constructivos a lo largo del tiempo han ido cambiando, ya que se han utilizado diferentes sistemas, llámese chinampas, llámese taludes, diferentes tipos de construcciones. Hemos visto durante todo este tiempo el cual tienen diferentes tipos de sistema constructivo. En el historicismo y en el eclecticismo, básicamente son un conjunto de estilos que se toman a partir de los ya pasados. Un claro ejemplo de estos es el gótico, que ahora en vez de ser gótico sale y resurge como un neogótico o un nuevo gótico.
a los cuales también surgieron varios neos y varios revivals, que son un conjunto de todos esos estilos para crear uno solo, o de agarrar lo más importante de cada uno de ellos para poder unirlo en su edificación y así crear algo monumental. Esto es más como un capricho de cada una de las personas que querían un edificio a su gusto y a su manera. ¿Cómo puede ser esto? Que tal vez le gustaba el estilo de un edificio arquitectónico, pero también no el otro, y entonces de varios o dos o más se tenía esto para poder combinarlo en el nuevo edificio. A lo largo del eclecticismo y el historicismo, también tenemos a varios arquitectos y varias edificaciones que destacan en esta época. El Parlamento de Londres, donde hay un claro ejemplo de una mezcla de elementos clasicistas, como la simetría, la regularidad en su planta y con una decoración gótica con torres de formas y alturas distintas, y con estos remates llamados pináculos, se plantea una visión más artística y pintoresca a este edificio. Un ejemplo neoindio del historicismo y el eclectismo es el Pabellón Real de Brighton, construido por John Nash y Henry Holland. Estos arquitectos, con su gran desempeño, formaron este pabellón. Este pabellón cuenta con unas cúpulas muy volumétricas, columnas orientales y clásicas, y torres circulares, las cuales dan una mayor vista y una mejor orientación a este edificio. También se añaden las vigas de hierro colado, las cuales refuerzan cada uno de las estructuras de nuestro edificio. Por otro lado, la iglesia de Madeleine, que es un estilo neoclásico, construida por Cortina García Manuel, Garospe Manuel y Urdaneta Eudoro, con un estilo neoclásico similar a la de los templos griegos. Esta edificación está formada por 52 columnas corintias de 20 metros de altura cada una, que hace que tenga un aspecto imponente ante cualquier persona que se presente al verla, con un extenso frontón en la fachada en donde se representa el juicio final. En el interior podemos ver que está formado por una sola nave con 3 cúpulas que resulta imposible ver desde el exterior. Por otro lado, el Palacio de Cristal, que es un edificio emblemático y original realizado para la nueva tendencia de materiales de la arquitectura, hecho en 1851, tiene alrededor de 70.000 metros cuadrados con tirantes de hierro. Este proyecto es la evolución de los materiales, hecha con hierro y placas de cristal que tenían la ventaja de ser prefabricados, la cual permitía ser desmontable sin que el edificio se destruyera. Este edificio estaba lleno de luz natural, con pasillos largos, para así darle
caminatas largas y recorridos tranquilamente sobre el edificio. La Torre Eiffel es otra de las edificaciones con la nueva arquitectura, con arte y técnica, hecha por el ingeniero Gustav Eiffel, que es un experto en edificaciones de hierro. Esta torre hecha de hierro tiene aproximadamente 300 metros de altura y se usaron alrededor de 180,000 piezas de diferentes tamaños que se ensamblaron con 7 millones de remaches. En sus pilares se utilizó un sistema de prensa hidráulica. Tardaron 2 años en construirla. Es uno de los monumentos más emblemáticos y esquemáticos que simbolizan a París.